La clasificación de los riesgos de la pérdida de los bosques en la Amazonía peruana y la tropical, un enfoque alternativo para la investigación forestal sostenible utilizando inteligencia artificial. La selva tropical nos ofrece a la Amazonía peruana que el enfoque alternativo para la gestión forestal sostenible utilizando inteligencia artificial para evaluar los posibles riesgos de pérdida de bosque en la región peruana A con continua progresión de unos elementos claves mencionados como el contexto de desarrollo peruano región de la gran diversidad biológica, papel fundamental de la regulación del clima social. Sin embargo, la significativa de los forestales agrícolas, tales de la expansión y el servicio ecosistémico son beneficios ecosistémicos para la sociedad humana, la conservación de bioseguridad, captura de carbono, clima limpieza, agua limpieza, forestación sostenible, para estos servicios garantizados, recursos forestales, extensión de la tierra cubierta de los bosques amazónicos, deforestación cubierta de lago, la pérdida de cobertura forestal. Esto implica la pérdida de los vegetales en vez de las conversaciones forestales de los recursos. Un enfoque del estudio que exija una producción de herramientas adicionales a gestión sostenible que en 2021 se desea obtener un detalle estudio de significativo más grande a consultar una gestión forestal sostenible de la Amazonía peruana. Continuando con la segunda idea, que es sobre los métodos utilizados en este estudio incluyen la teledetección, los mapas autoorganizados y la inteligencia artificial. La teledetección es una técnica que utiliza sensores remotos como imágenes satelitales para recopilar información sobre la superficie terrestre. En este estudio se aplican técnicas de teledetección para obtener datos sobre la cobertura forestal y otros parámetros relevantes en la Amazonía peruana tropical. Los mapas autoorganizados son una herramienta de análisis de datos que se utilizan para identificar patrones y agrupaciones en conjunto de datos complejos. En el contexto de este estudio, se utilizan mapas autoorganizados para identificar diferentes categorías de riesgo de pérdida de bosques en la región amazónica peruana. La inteligencia artificial se utiliza como un enfoque para la clasificación del riesgo de pérdida de bosques. Los algoritmos de IA son entrenados utilizando datos recopilados a través de la teledetección y se utilizan para clasificar y mapear las áreas con mayor probabilidad de experimentar pérdida de bosques en el futuro. Resumiendo todo esto, este estudio propone una metodología que combina la teledetección, los mapas autoorganizados y la inteligencia artificial para clasificar el riesgo de pérdida de bosques en la Amazonía peruana tropical. Subidea número 3. Resultados. Teubo Cojón, en 1982, presenta un modelo de red de mapas auto-organizados, por sus siglas en inglés COM, Self-Organizing Maps, siendo una red que permite que los datos introducidos del exterior descubran sus rasgos comunes, regularidades, correlaciones o categorías. En otras palabras, los datos compiten entre sí hasta descubrir quién es el vencedor. El resto de los datos pasan a ser los mínimos, y al finalizar esa información es incorporada a la estructura interna de conexiones. Por ello se dice que es un tipo de red con un aprendizaje no supervisado competitivo. En el caso, es importante ya que ayuda a entender el comportamiento en el sector biológico y así encontrar especies significativas asociadas a fitocenosis. También fue empleada para la evaluación de carbono en los bosques, mostrando un patrón espacial de las reservas de carbono y cambios a largo plazo en la vegetación forestal. Nuestro cuarto punto es el estudio. En el estudio podemos ver tres subtemas, los cuales son establecimiento y evaluación del número de clases, configuración de la red neuronal de Cohoning y la base de datos. De alguna forma los tres están relacionados, empezando por el establecimiento y evaluación del número de clases, el cual se evalúa el Scree Graph, el cual es un gráfico parecido al de la J invertida, pero si lo traducimos sería algo así como gráfico de sedimentación, que se utiliza para el análisis de componentes principales.
Bueno, y nuestro segundo subtema, por así decirlo, sería la configuración de la red neuronal de Cohn, en la cual se seleccionan 97 bases de datos, estableciéndose y evaluándose 3 modelos de entrenamiento. Se tienen 3 modelos de entrenamiento y se aplicaron en 97 bases de datos. Y de ahí salieron pues resultados, los cuales vendrían a ser la base de datos, la cual se fue recolectando por años, desde el 2001 al 2021. Y se aplicó en 400 distritos ubicados en la selva amazónica y estaban distribuidos en 15 departamentos. Resultados. Está la validación, evaluación de la calidad de formación y el mapa Cohen. En el mapa Cohen se creó utilizando una nube como diagrama de dispersión dentro de cada celda. El tamaño de cada celda era de 400 píxeles. Se utilizó una paleta de colores para representar las clases como fondo de celda y también se estableció la transferencia para focalizar las variables. Este gráfico fue configurado para mostrar los nombres de la variable categórica utilizada en este estudio, que fueron pertenecientes a algunos distritos en la Amazonía, selva tropical. Se extrapolaron 141 resultados para conformar el mapa político distrital de sus respectivas clasificaciones. Resultados. Dentro de la tabla 1 se proporciona la descripción completa de múltiples modelos desarrollados para clasificar el riesgo de pérdida de cobertura en la selva amazónica peruana, utilizando la red neuronal de Cohen. El primer modelo que utilizó 3 variables, que fue la pérdida de cobertura forestal y clima. Ambas se aplicaron los logarítmicos por lotes y en línea. Los modelos demostraron errores de cuantificación. El segundo modelo amplió dentro del análisis al incluir una variable adicional, la topografía, junto con variables utilizadas. 7. Modelos. En el primer modelo se utilizó 3 variables, pérdida de cobertura forestal y clima. Se aplicaron los algoritmos por lotes y en línea. Los modelos demostraron errores de cuantificación del 0,7135 y 0,7022 respectivamente. Los porcentajes de variancia explicada fueron del 91,06% y 91,20%. Los errores topográficos fueron del 0,125 y 0,113, mientras que los errores Kasky-Laguns KL fueron del 2,8526 y 2,5488 respectivamente. El segundo modelo amplió el análisis al incluir una variable adicional, la topografía, junto con las otras variables utilizadas en el primer modelo. Se aplicaron nuevamente los algoritmos por lotes y en línea, lo que resultó en errores de cuantificación del 0,7504 y 0,7005 respectivamente. Los porcentajes de varianza explicada mejoraron a un 91,64% y 92,20%, y los errores topográficos fueron del 0,125 y 0,158, mientras que los errores Kasky-Laguns KL representaron valores de 2,3575 y 2,7730. En la octava idea daremos a conocer sobre los mapas de Cohen. Este mapa, también conocido como mapa autoorganizado, es un mapa autoorganizado o un mapa autoorganizado de características. Es un tipo de red neuronal artificial que se entrena usando aprendizaje no supervisado para producir una presentación discreta del espacio y de las muestras de entrada, llamado mapa. Los mapas autorizados son diferentes de otras redes neuronales artificiales.